Buenos días a todos. La primera mesa va a tratar de la coordinación entre administraciones en incendios forestales. El objetivo de esta mesa es reflexionar sobre la coordinación entre administraciones en la lucha contra los incendios forestales. Como sabéis, en incendios hay muchas administraciones que somos corresponsables, tanto a nivel local, las administraciones locales, los ayuntamientos en el ámbito territorial, las diputaciones, las comunidades autónomas como principales responsables, el Estado con sus medios de apoyo, la UME, los medios del MITECO. Es importante esta coordinación y lo es especialmente ante escenarios complejos. Entonces, es importante y queremos compartir experiencias, identificar a partir de esta experiencia vivida este año, en 2025, las posibles lecciones aprendidas y proponer las mejoras que nos permitan seguir avanzando en esta respuesta eficaz y coordinada entre todos los organismos implicados. Os voy a pedir a los participantes de la mesa que subáis y os incorporéis de la mesa número 1 y os incorporéis al... Vamos a empezar presentando a los representantes de la Administración del Estado. Contamos con Pablo Hernández Marcos, jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno en Castilla y León. Buenos días, Pablo, y muchas gracias por estar aquí. Como representante del Ministerio, del MITECO, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contamos con Ángela Iglesias Rodrigo, jefa de servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales del Ministerio. Muchas gracias, Ángela. Como representantes de comunidades autónomas que nos han dado apoyo, como habéis visto en el conmovedor vídeo que hemos visto ahora, en estas emergencias de 2025, y las han vivido con nosotros, prestándonos un inestimable empuje. Contamos con María Isabel Ureta Peña, jefa de Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación en el Gobierno de Aragón. Bienvenida. Posteriormente, con Lucía Blanco Costales, jefa del Área de Bomberos de Asturias. Gracias. Buenos días, Lucía. Con Luis Miguel Rincón Plaza, inspector de operaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenos días, gracias. Y ya como representantes del Infocal, de la Junta de Castilla y León, contamos con María Gómez Fernández, jefa de Servicio de Prevención de Incendios y Restauración Forestal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Bienvenida, María. Y con Ángel Manuel Sánchez Martín, al que casi todos conocéis, jefe de Servicio de Incendios Forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal también. Gracias. Lo primero de todo, pues daros las gracias por estar aquí. Para nosotros, como Operativo Infocal, pues es muy importante vuestra intervención en la jornada. Y valoramos especialmente que podáis compartir con nosotros esta experiencia de compartir conocimientos, de sacar conclusiones y que podáis compartir con nosotros la experiencia vivida en agosto. La mesa va a consistir en 3 grupos de preguntas que os pedimos que respondáis de una manera sucinta, en torno a 1 minuto, 1 minuto y medio cada una, y no habrá en las mesas turno de preguntas posterior. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta y empezaremos por la Administración del Estado, por el representante de la Delegación de Gobierno, con Pablo, y luego os voy dando la palabra. La pregunta sería la siguiente. Todos habéis oído ya desde hace años, casi tal vez una década, que se ha empezado a hablar de estos incendios forestales, de la realidad de los incendios ha cambiado, con fenómenos extremos y complejos, que nos enfrentamos realmente ante una nueva realidad de incendios. Los famosos llamados incendios de sexta generación o los que están fuera de la capacidad de extinción. Y esta idea, que lleva muchos años pululando por la sociedad y por la comunidad técnico-científica,
pues ha generado diversas reacciones. Hay escepticismo, hay convencimiento de que esa realidad es así. Quería preguntaros, desde vuestra perspectiva como representantes de las distintas administraciones implicadas en la lucha contra incendios, si compartís realmente esa percepción de que hay una nueva realidad que viene para quedarse y que ahora estamos ante un problema diferente, de si creéis que esta realidad debemos afrontarla de una manera, con un enfoque claramente distinto al que con el que veníamos trabajando, y que en este contexto de afrontamiento de incendios complejos, ¿qué papel consideráis cada uno de vosotros que juega la coordinación interadministrativa en estas emergencias complejas? Por favor, pues Pablo. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a la Dirección General por darnos hueco en este espacio. De ese minuto me gustaría agradecer en nombre de la Delegación del Gobierno a todo el dispositivo del Infocal y a todo el trabajo que habéis realizado durante este verano, tanto a la coordinación propia de la Junta de Castilla y León, a las diferentes comunidades autónomas, a los compañeros de la UME, Guardia Civil y Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, no quería saltarme también esta introducción sin dar un abrazo y el pésame a los familiares de las 4 personas fallecidas que ha comentado antes el director general. En cuanto a la pregunta, yo creo que ha quedado bastante claro, como nos ha comentado Ángel, la nueva percepción y los nuevos incendios a los que nos enfrentamos. Preparando esta ponencia o esta charla, he estado revisando los anuarios del MITECO de incendios forestales en cuanto a todo lo que venimos sufriendo años atrás a nivel de España. Y bueno, como conclusión, yo creo que tenemos que estar atentos, porque lo que se nos viene, o lo que parece que se nos viene, luego seguramente los compañeros del MITECO nos puedan dar más información, y los compañeros de AEMET, pero yo creo que estamos ante una situación que creo que ha quedado evidenciada, como ha comentado Ángel, una situación nueva. Y en cuanto a afrontarlos desde un enfoque diferente, ahí sí que me gustaría hablar desde el punto de vista personal y del Infocal, que este año, como bien has dicho, como ha comentado Ángel, era un Infocal nuevo, era un Infocal al que todos teníamos al principio dudas de si iba a funcionar. Yo creo que ha funcionado muy bien. Por supuesto, tiene unos retoques que creo que tenemos, como todo, que tenemos que pulir entre todos, tenemos que reunirnos, tenemos que seguir con estas reuniones de coordinación, pero creo que si lo entiendes, te lo lees bien, que te cuesta tu tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un enfoque muy acertado, y bajo mi punto de vista creo que bajo ese planteamiento yo creo que es una buena forma de trabajar. Estupendo. Gracias, Pablo. Ángela, tu perspectiva desde el Ministerio, un poco de las preguntas planteadas. Muchas gracias, Teresa. Lo primero, una de las palabras del compañero de la delegación, de agradecimiento por contar con nosotros, y el pésame sin duda. Y respecto a los incendios de sexta generación, más allá de la nomenclatura, si los llamamos de una manera o de otra, yo creo que nos tenemos que ceñir al rigor estadístico que nos dice que ciertamente es verdad que cada vez hay menos incendios, un poquito menos superficie forestal afectada, pero sin duda alguna la clave es los grandes incendios forestales. Entonces, ese es el reto. Hace unos años tuvimos un intercambio de expertos de grandes incendios forestales, incluso barajamos el hacer otra nueva nomenclatura de mega incendios. Nos dimos cuenta de que no, porque a la sociedad y a los políticos les ha costado asimilar lo de los grandes, vamos a dejarlo ahí. Pero sin duda es verdad que nos enfrentamos a estos incendios forestales que, como también ha dicho el director, son emergencias complejas. Entonces ya no solo está ardiendo combustible forestal, también hay tema de interfaz, implican muchísimos actores, la sociedad se ve implicada de otra manera, y ante eso yo creo que sí que tenemos que dar un cambio. Tenemos que asumir, a mí no me gusta lo de incendios fuera de capacidad de extinción, porque la gente se cree que es que nos cruzamos de brazos y nos tomamos un café, y lo que hacemos es, pues a lo mejor no ir al frente. Pero sin duda los incendios, y lo sabemos todos bien, siempre hay algo que hacer, pero sí que es verdad que hay que cambiar, y a lo mejor están fuera de posibilidad de actuación en el frente de llama. Pero eso yo creo que hay que tenerlo claro. Siempre hay algo que hacer, como digo, el buscar y priorizar ventanas de oportunidad. Este año nos hemos dado cuenta, y las brief, por ejemplo, nos lo han dicho mucho, no nos saquéis tanto durante el día, cuando durante la noche es cuando más hay que hacer. Entonces los dispositivos tienen que ser muy robustos, pero muy flexibles. Y ahí chocamos mucho con la legislación laboral, que normalmente no nos permite esa flexibilidad, pero bueno, hay que trabajar en ello.
considerar que son emergencias de protección civil y entonces ya no solo hablamos de combustibles y de triángulo del fuego, sino miles de factores voluntarios, prensa, políticos y demás. Ese es el nuevo enfoque. Respecto a la coordinación, la segunda pregunta que decís, perdona, o la tercera de coordinación interadministrativa, yo quiero felicitar a Castilla y León, y ya lo hice personalmente a vosotros, por vuestro Infocal, es maravilloso, o sea, se ve que tiene un fondo técnico muy potente y recoge muy bien toda la normativa, pero creo que tenemos que ser más ágiles en esas declaraciones de situaciones operativas, esa comunicación entre salas. Como bien decía Víctor, la coordinación operativa técnica funciona bastante bien porque nos ponemos rápido en la piel del otro, pero las centrales de emergencias les sigue costando y a los niveles ya superiores todavía les sigue costando un poco. Decir que nosotros hemos visto que a nivel técnico esa coordinación ha sido muy buena, hemos notado bastante fidelidad y no solo con Castilla y León, sino con otras comunidades autónomas. El dispositivo del MITECO por primera vez en la historia ha estado al 99,9% desplegado en el territorio y si no ha estado al 100% es porque hemos dejado 3 medios aéreos en Canarias, desde donde hemos traído gente, medios desde Baleares, intervención de medios internacionales y ahí sí que agradezco no solo a las otras comunidades autónomas, se lo comenté por ejemplo a Aragón, que todas las comunidades autónomas seguían teniendo incendios y supieron respetar y priorizar que la necesidad era en el oeste de España. Aún así hubo un momento, yo creo que todos lo notasteis, que hubo un quiebro y es cuando lo técnico saltó a lo político. Entonces pasamos de esa fidelidad que todo el mundo entendía, es que si MITECO tiene 56 medios, no te puedo pedir más de 56 medios y de repente nos llegaban solicitudes de 80. Era como, compañeros, todos sabemos que no tenemos 80 medios. Entonces yo creo que ahí, y ese es un guante que os lanzo, los técnicos estamos para decirlos a nuestros políticos, no puedes pedir 80 medios a MITECO porque no los tiene. ¿Vale? Entonces, ese salto hay veces que causa mucho ruido y los técnicos tenemos que mostrarnos firmes en nuestras posturas. Y luego resaltar que en esta coordinación interadministrativa se ha notado mucho la profesionalidad del dispositivo. Es un gusto trabajar con Castilla y León, o sea, es como estar en casa y usáis nuestros recursos con total eficacia y eficiencia. Muchas gracias. Gracias, Ángela. María Isabel Ureta, en representación de Aragón, que fue una de las comunidades que nos prestaron importante apoyo. Adelante. Sí, y encantada de prestar la ayuda además. Bueno, a ver, yo creo que a los incendios forestales, como al resto de fenómenos naturales o que se desarrollan en la naturaleza, les sientan muy mal las etiquetas, precisamente porque si hay algo que caracteriza a los fenómenos naturales es la complejidad y las etiquetas tienden a ser simplificadoras. Es verdad que esos mensajes de incendios de sexta generación, incendios fuera de capacidad de extinción o los incendios se apagan en invierno, son mensajes que por su simpleza llegan muy bien a la población y la población los asimila, pero lo que provoca es que se aleje de la complejidad del fenómeno y no acabe de entenderlo bien. En cuanto al cambio de enfoque, yo creo que más que un cambio de enfoque es muy importante hacer, como ha hecho Ángel en la presentación, un buen diagnóstico de la situación. ¿Qué es lo que ha pasado en el cuadrante noroeste este mes de agosto? Pues ha habido unas olas de calor intensísimas que han tenido un efecto devastador sobre la vegetación. Ha habido fenómenos convectivos, unas masas forestales atlánticas que no estaban acostumbradas a recibir fuego. Y, sobre todo, ha habido una intencionalidad sin escrúpulos y sin ninguna conciencia situacional. Cuando ha puesto Ángel la gráfica del número de incendios intencionados y de las negligencias, desde luego da que pensar. Más de casi 3/4 partes de los incendios han sido por intención o por negligencia. Entonces, eso en el cuadrante noroeste, pero es que también en Cataluña han tenido un incendio de más de 6.000 hectáreas agrícolas, casi todo cereal, sin cosechar y rastrojo, que ha tenido un comportamiento inusual. Los incendios agrícolas, los campos agrícolas, esos que pensamos que casi ni los metemos en nuestra estadística forestal, pues también se queman y también dan lugar a incendios en los que han muerto 2 personas en un incendio agrícola. Entonces, ese cambio de enfoque es más bien una ampliación de nuestro campo de visión de lo que son los incendios, para tener presente que en unas condiciones meteorológicas suficientemente desfavorables arde todo, prácticamente todo. Lo que antes pensábamos que se iba a salvar,
Si la meteorología es suficientemente desfavorable o ya hay un desarrollo del incendio suficientemente potente, arde igualmente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que poner el foco también en las causas de los incendios, que yo creo que se habla suficientemente poco. Si esas 3/4 partes de incendios se hubieran podido evitar, no estaríamos ahora aquí probablemente. Y en cuanto a la colaboración interadministrativa, pues es que es la clave. En los incendios estamos mucha gente, estamos las administraciones autonómicas, con nuestra doble organización, doble escala provincial, regional, con nuestra doble faceta forestal y de protección civil, está la administración local con los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, el MITECO, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, las comunidades, el resto de comunidades de España queriendo ayudar con una dispersión organizativa tremenda. Y por si fuéramos pocos, pues la Unión Europea también, los medios de la Unión Europea. Entonces, ante esto es imprescindible que haya cauces de coordinación bien sólidos para que la colaboración sea efectiva. Muchas gracias. Luis, de la Comunidad de Madrid. Sí, buenos días. Llamémosle como queramos, pero efectivamente el escenario que tenemos es el que es y está para quedarse. Es decir, nos ha costado 70 años, desde que nuestros padres abandonaron el campo, nos ha costado 70 años llegar a donde estamos. No lo vamos a revertir ni en 2 años ni en 4. El clima nos ha costado modificarlo, vamos a llamarlo así, 1 siglo y pico, y no lo vamos a cambiar en 2 o 3 años tampoco, con lo cual esos montes que tenemos ahora y esas olas de calor mucho más largas, mucho más intensas, están ahí y nosotros nos vamos a morir con ese escenario, lo tenemos que tener muy claro. Cuando llega el verano, fundamentalmente en verano, nos tenemos que encontrar con un escenario en el que tenemos que luchar para que el impacto sobre la población sea el menor posible. Los montes se van a quemar. Tenemos que dar por hecho que se van a quemar, que vamos a poder sujetar muchos de los incendios y que será hasta bueno que se nos vayan muchos otros, porque el problema que tenemos es que nos ha crecido demasiado el monte, porque durante mucho tiempo nos hemos empeñado en apagar cada uno de los incendios que teníamos. El monte tiene que quemarse de una forma más controlada, más poco a poco y para que no haga daño. Pero va a ocurrir y al final nos tenemos que centrar en que la sociedad sufra lo menos posible. En cuanto a la coordinación interadministrativa, es fundamental. Cuanto más peligroso sea el enemigo contra el que tenemos que luchar, más necesitamos unir fuerzas y estar mucho más integrados. Ahí tenemos un camino larguísimo, porque tenemos que tener también en cuenta que no existe, tenemos que cambiar la percepción de la sociedad sobre lo que es una emergencia de protección civil. Hemos estado mucho tiempo diciendo eso de todos contra el fuego y no es todos contra el fuego. Nos tenemos que defender de determinadas cosas y también es cierto que ese pensamiento de largo plazo en nuestras gobernantes se ha perdido y estamos jugando a plazos de 4 años en los cuales muchas veces hay mucha deslealtad y eso es cierto, lo vivimos en las centrales, lo vivimos en el incendio, nos vemos obligados a hacer que hacemos determinadas cosas y es un clima con el que también vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. Entonces, es fundamental esa coordinación interadministrativa, pero hay que trabajarla muchísimo a nivel técnico y a nivel político. Gracias, Luis. Estupendo. Lucía, Asturias, tu percepción un poco. Hola, gracias. Y el pésame también a los familiares de las personas fallecidas. Nada, nosotros en Asturias, que lo comentaré luego más tarde, también hemos tenido pues un agosto con muchos incendios forestales e incendios realmente a los que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, sí que veo y entendemos que sí que hay pues unos incendios que no quiero calificarlos de ninguna forma, pero que sí que exigen una anticipación y creo que sobre todo una planificación y preparación del dispositivo y de los dispositivos para poder afrontarlos. Es decir, son incendios que ahora nos están exigiendo mirar muy adelante, es decir, no ir directamente a por ellos, sino a atacarlos con una buena planificación, porque son incendios muy virulentos, con mucha carga de fuego y que precisan otro tipo de estrategias. Creo que por lo menos nosotros sí que hemos aprendido que el introducir la maquinaria pesada va a ser un factor muy importante. Bueno, luego seguramente hablaremos también de estas conclusiones, pero la maquinaria pesada para
para poder afrontar este tipo de incendios va a ser una parte más dentro de los dispositivos de extinción. Con respecto a la coordinación interadministrativa, sí que también creo que se ha demostrado que es la clave para afrontar este tipo de incendios que son devastadores y que sin la ayuda mutua, pero también sabiendo cómo cursar esa ayuda, que era un poco lo que decía Ángela, que tenemos que entender lo que hay, saber lo que hay y en función de eso pedir y saber pedir y cuándo hay que pedir, ¿no? Creo que en eso también nos falta formación, para eso también está el CLIF, donde hablamos y tratamos de todos estos temas, pero es el camino que tenemos que seguir. Estupendo, muchas gracias. Y por parte del Operativo Infocar, Junta de Castilla y León, María, Ángel. Bueno, yo de categorías también soy poco amiga, pero sí que es verdad que hemos metido un cero en los incendios, ¿no? Los grandes incendios forestales antes eran, ¿no?, la definición es 500 hectáreas y hablamos de 5.000 y bueno, pues ese conformismo tampoco es bueno. Entonces, algo tenemos que hacer, tenemos que gestionar mucho más el territorio, tenemos que pasar a políticas preventivas muchísimo más ambiciosas, muchísimo más estratégicas y como con una definición temporal a mucho más escenario que los ciclos políticos a los que estamos sometidos, ¿no? Y para mí en coordinación, o sea, la parte de coordinación creo que es la clave y creo que es fundamental. O sea, es imposible pensar en un episodio de incendios similares o parecidos sin apoyo del resto de las comunidades autónomas, del Ministerio, por supuesto, y bueno, han venido países europeos también a echar una mano, entonces creo que es la clave. Hay que trabajar mucho en los protocolos, estoy de acuerdo con que hay que ofrecer ayuda, también hay que saber qué pedir, efectivamente, y bueno, pues habrá que, o sea, hemos cambiado las dinámicas en incendios, ha cambiado el panorama, pues tenemos que ser capaces de adaptar los operativos poco a poco a este nuevo escenario, ¿no? Y en eso tenemos que seguir trabajando. Gracias, María. Ángel. Pues no se oye. Bueno, es igual. Evidentemente, en la presentación, en la introducción que he hecho, quedaba claro de manifiesto que esto ha cambiado y que va a volver. Yo creo, evidentemente, en la coordinación. Tenemos que aprender a esa planificación a más largo plazo. No podemos, evidentemente, los operativos que tenemos todas las comunidades estaban funcionando y estaban funcionando bastante bien para estas situaciones de verano normal, de estas épocas de peligro alto que teníamos todos. Pero esto ha cambiado. Entonces, creo que lo que estamos haciendo hoy, el que podamos contar con la participación de todas las comunidades autónomas que están aquí y nuestras propias jornadas, nos tienen que dar esa pauta para ver cómo afrontar estos nuevos incendios y cómo ser capaces de, cuanto antes, identificar las circunstancias meteorológicas que nos van a acompañar y que no podemos modificar y cómo vamos a afrontar este tipo de incendios sin olvidarnos de los cambios radicales en la política de la gestión del territorio. No podemos andar mirando la propiedad seguirán manteniendo la propiedad, pero tenemos que gestionar, tenemos que facilitar el uso del territorio por quien quiere y puede, porque la gente no va a volver a los pueblos y tenemos que conseguir movilizar todo ese combustible. Pues muchas gracias. El conjunto de la mesa está claro que está viendo una nueva realidad al margen ya de simplificaciones un poco para llegar a la sociedad, una nueva realidad compleja que se apoya en la coordinación y que requiere de muchos cambios transversales a todos los niveles para poder afrontar estas nuevas circunstancias, independientemente de que le pongamos unos apelativos u otros. Entonces, llegando a la realidad un poco de exprimir la experiencia que se ha vivido y poniendo el foco en los incendios forestales del 2025, ¿qué aspecto de vuestra experiencia personal, también quiero que los que lo habéis vivido reflejéis un poco la vivencia personal y profesional destacaríais de este año que hemos vivido, y en el plano de la coordinación entre administraciones a distintos niveles, que es el objetivo de la mesa,
¿Qué aspectos entendéis que han sido exitosos, que hemos ejecutado adecuadamente y que debemos consolidar como lecciones aprendidas para seguir aplicándolas en el futuro? Y empezamos en sentido contrario por Castilla y León, contándonos un poco la experiencia que habéis vivido en el ámbito personal y en los otros ámbitos. Gracias. María Ángel. Bueno, pues desde el punto de vista personal, yo creo que puedo decir que el 10 de agosto ha sido la peor guardia de incendios y espero que sea la de mi vida, porque no, o sea, horrorosa. Bueno, pues todo, o sea, estaba encendido León, empezaba Palencia, arrancó el de Molezuelas. Un horror de llamadas. Yo creo que ese día, que lo hemos comentado después en el CAM, pues lo mismo, la sala en silencio, pues probablemente no pasaría 2 minutos y no habíamos terminado de gestionar una llamada y ya estábamos haciendo la siguiente, ¿no? Esa en la parte de gestión interna. Al otro lado de esas llamadas siempre había alguien y eso se agradece. O sea, había alguien del Ministerio, había alguien de una comunidad autónoma, había la UME, delegación. Entonces, una guardia muy complicada, pero pues muy satisfactoria. En este caso, hablo del día 10 porque fue como la vorágine, ¿no? Pero la semana siguiente y las 2 semanas siguientes también tuvieron tela. Entonces, tenemos que mejorar. Si eso, yo creo que todos somos conscientes de ello, tenemos que integrar funcionamientos. Tenemos que saber también cómo funcionan otros operativos para poder ser más precisos a la hora de solicitar las ayudas y de recibir esas ayudas, pero bueno, yo creo que estamos en la línea, o sea, que nos hemos dado cuenta de que eso es fundamental, que es el futuro y que por ahí tenemos que circular. Y ya está, la reflexión personal. Ángel, algo así que acuñar también. Rápidamente, bueno, pues eso ha sido un verano para mí muy intenso. Ya empezamos en julio en Ávila, pero durante todo el mes de agosto y parte de septiembre, pues muy intenso. O sea, personalmente muy intenso, pero también muy gratificante porque cada vez que coincidía con cualquiera de los que están aquí o con cualquiera de sus a los que han representado, era un placer porque estaban ávidos por a ver qué podían hacer y si estaban parados rápidamente te estaban pidiendo dónde voy. O sea que la predisposición ha sido espectacular y bueno, pues todo el mundo con ganas de aportar. En cuanto a cómo mejorar, pues evidentemente hay que ser más rápidos, más ágiles en esta coordinación, en esta organización para que cuanto antes, como digo, si tenemos que hacer una planificación a largo plazo, también tenemos que ser muy rápidos en intentar atajar cuanto antes este tipo de incendio. Gracias, Ángel. Lucía, por vuestra parte, como comunidad de apoyo, ¿alguna lección aprendida, algo que podamos...? Como experiencia personal, yo lo que saco es un agotamiento físico y psicológico principalmente tremendo. Nosotros en Asturias empezamos el 4 de agosto y con una activación también de nuestro plan de incendios forestales, el Infopa, por un incendio importante que amenazaba a una población, y así estuvimos hasta el 12 de septiembre que se desactivó finalmente, y yo creo que fue el día que por fin dormí algo por la noche, porque sí es cierto que la gran preocupación que tienes es de todo el operativo que tienes desplegado permanentemente por todos los incendios forestales, por todos, porque nosotros llegamos a acumular también bastantes incendios. No es que tuviéramos mucha simultaneidad para lo que Asturias está acostumbrada. Asturias suele tener mucha simultaneidad de incendios, pero incendios pequeños. En este caso eran menos incendios, en una época que no suele ser una época para nosotros complicada, agosto, este año sí lo ha sido, pero grandes incendios. Y la preocupación por todo el dispositivo durante el día y durante la noche. Entonces, por eso mismo que comentaba también Ángel, porque realmente estos incendios por la noche evolucionaban rápido, y entonces cuando pues te ponías otra vez al día de cómo había sido la noche, pues la noche había cambiado bastante. Entonces, sí que a nivel personal ha sido un aprendizaje muy importante. He tenido también gente
que me ha enseñado mucho y apoyado mucho. Y también la importancia del trabajo en equipo. Es decir, si no tienes a gente en el dispositivo de la que realmente te fíes a la hora de dirigir un gran incendio forestal, tienes un problema. Y creo que ahí necesitamos preparar mucho más a nuestros dispositivos en este tipo de incendios, porque no es lo mismo ser un director técnico de extinción de un incendio que de otro. No es lo mismo estar coordinando medios incluso de otras comunidades, un montón de medios aéreos y demás, que otros incendios, ¿no? Entonces, creo que como lección aprendida es preparar mucho más al dispositivo en este tipo de incendios y, sobre todo, la gran lección es la solidaridad que nos hemos encontrado todos. Nosotros poco pudimos ayudar porque realmente estábamos bastante jorobados, pero sí recibimos también mucha ayuda, y nunca la olvidaremos. Y entre las lecciones también está tener siempre preparado unos recursos, un catálogo, que supongo que también hablaremos luego de ello, catálogo de recursos que las comunidades podamos ofrecer unas a otras para este tipo de situaciones, ¿no? Y en eso Asturias va a trabajar también para tener ese equipo disponible para poder ayudar a las comunidades cuando sea necesario. Gracias, Lucía. Luis, por parte de Madrid. Sí. Bueno, pues desde el punto de vista de aquellas comunidades que no hemos estado directamente afectadas por esta situación, que nos hemos convertido en medios de apoyo y demás, decir que para nosotros, y perdona la frivolidad, ha sido una suerte este episodio, porque hemos aprendido en carne ajena lo que ha pasado. Hemos podido entrenar cuadrillas, entrenar técnicos, entrenar coordinadores de medios aéreos, entrenar a mucha gente del dispositivo en una situación en la que habitualmente no estamos implicados. Y eso, para todos los que lo vemos de fuera, y además sin la mochila de la responsabilidad, porque esto yo ayudo pero no es mío, pues siento decirlo, pero es una suerte tremenda. ¿Qué nos hemos llevado nosotros, y creo que nos deberíamos llevar todos? Que si en los últimos 10, 15, 20 años de alguna forma los dispositivos ya se habían aprendido a organizarse, a tener sus puestos de mando, su coordinación con el CECOP, su rama de operaciones y demás, había más organización, ahora nos encontramos con situaciones bastante más complejas en las que además tenemos que estar preparados para acoger un montón de medios que no sabemos si los hemos pedido a tiempo, si eran los que yo quería, si me vienen con la autonomía suficiente. Es decir, son unos recursos que bien solicitados, bien organizados, bien preparados pueden ser una ayuda, pero que si nos pillan con la muleta mal puesta nos arrollan, porque es una responsabilidad más, una carga de trabajo cuando ya estamos habitualmente sobrepasados, porque estas situaciones sobrepasan a cualquier dispositivo. Entonces, yo creo que la lección aprendida es que ahora tenemos que empezar a pasar no ya de nuestra organización, sino que tenemos que empezar a ampliar mucho más el foco y saber que me viene afortunadamente la ayuda de otras administraciones, pero hay que tenerla muy bien preparada. Estupendo, muchas gracias. Maribel, Aragón. Sí, bueno, pues para nosotros, al igual que para el resto, ha sido una experiencia personal y profesional tremendamente enriquecedora. Aspectos a destacar. El primero que destacaría, la empatía que se nos despierta a todos los que podemos llegar a tener una ligera idea o una idea remota de lo que ha sido esta situación, y las ganas de estar aquí, sobre todo acompañando, porque el acompañar a gente que lo está pasando mal y que tiene una situación complicada también ayuda, sin duda. Otro aspecto a destacar es que cuando uno sale fuera a trabajar, yo creo que intenta dar una versión incluso mejor de sí mismo, ¿vale? Es un poquito más lo que se da, pero también es verdad que se viene con una mochila de experiencias que hace que las dos partes ganen, el que ayuda y el que es ayudado. También destacaría que hay que explicar muy bien por qué se presta ayuda. En Aragón, a los 2 días de despachar el primer convoy que mandamos, se declaró la situación de alerta extrema por incendios forestales en toda la comunidad autónoma, algo que no había ocurrido nunca. Entonces, hay que saber explicarse muy bien y saber explicar a alguien al que le estás diciendo que tiene un riesgo extremo en su comunidad,
aunque era más que un peligro meteorológico, era más bien por la situación que se había dado que se estaba dando en todo el país, que estás mandando medios fuera y hay que saber explicarlo muy bien. Y un cuarto aspecto a destacar, y yo creo que el más importante, es la buena acogida que nos brindasteis y por la que estamos muy agradecidos. ¿De lecciones aprendidas? Pues lo que hemos dicho, que esta situación no hay un dispositivo aislado que la aguante, que juntos somos más fuertes. Las comunidades autónomas tenemos un potencial tremendo que tenemos que saber aprovechar. Los medios extranjeros también son bien recibidos, pero hay que implementar un poco mejor su actuación. Y bueno, pues eso, que juntos somos más fuertes. Y una última reflexión es que esta situación se ha podido dar, esta ayuda externa, porque los incendios se concentraron en un territorio muy concreto. Hemos vivido otras campañas en las que los incendios se han repartido más y no ha sido posible prestar esa ayuda como se ha prestado, que de eso debemos ser todos conscientes. Muchas gracias. Ángela, del Miteco, tu perspectiva. Gracias. Pues a ver, desde el punto de vista personal yo tengo un poco la disyuntiva, que es verdad que dices ha sido un incendio terrorífico y muy agotador, pero en lo personal la verdad es que yo creo que muchas cosas funcionaron muy bien. O sea, para lo difícil que fue, se hicieron muchas cosas bien. Entonces, claro, tú le dices a tus amigos ajenos a este mundo, ¿qué tal? Te vas con un buen sabor de boca. Ha sido un verano terrible, pero en lo profesional yo creo que ha sido, desde mi punto de vista personal, bastante gratificante. Luego también da gusto ver que una trabaja con gente con gran vocación de servicio público. Y es verdad que eso es, como cuando hablan de los funcionarios, es como, pues pásate a ver cómo han trabajado los funcionarios este verano. Con lo cual eso yo creo que es un orgullo para todos. También se ha puesto en valor el contar con redes de expertos, redes técnicos, cuando tú llamabas por teléfono y te cogía el teléfono Teresa, es que se oía tal cual, era como, ¡hombre, Teresa! Hombre, Maribel, entonces eso pone en valor que estas reuniones, estas jornadas, seguro que hoy en día estamos todos hasta arriba con los cierres de año, venimos aquí, es un esfuerzo, es un gusto, pero es un esfuerzo que además tiene su recompensa. O sea, y trabajar en estas redes luego te trae su recompensa. Imaginaos cuando es en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, pues para mí es un gusto conocer a Julio de Protección Civil, al comandante de la UME, y ni os digo si cuando ya metes en la ecuación a Bruselas, a Italia, a República Checa. Dices, me acuerdo yo aquella cena que tuvimos en Atenas, pues ahora me está sirviendo para... Muy importantes esas relaciones personales. También desde el otro punto de vista, nosotros en la central nos hemos dado cuenta de que aquí ha arrimado el hombro desde la empresa Traxa que nos da el apoyo, la subdirectora ha hecho 20 días seguidos sin parar, o sea que también cuando tú ves que tu responsable está ahí dando el callo, pues dices, oye, es que esto es serio. Y también nos hemos dado cuenta de que hay gente, han venido algunos perfiles nuevos que no sabían dónde se estaban metiendo. Entonces yo creo que también todos, yo creo que los que estamos aquí estamos todos bastante en el mismo carro, pero es una reflexión que tenemos que hacer personalmente de ¿estoy en un momento adecuado para someterme a eso? Y es la que hay gente que tenemos que decir que no, ni siquiera es por algo personal, a lo mejor es por un momento vital que no estás en ese momento y no puedes estar 20 días desaparecido de tu casa. Entonces esa reflexión yo creo que también la tenemos que hacer. En lo profesional, pues creo que ese esfuerzo debería traducirse en que el servicio sea robusto, flexible y escalable, y eso tiene que acabar siendo por escrito, recompensable, para no basar los dispositivos en la buena voluntad o la buena disposición de la gente exclusivamente, aunque es imprescindible. Y luego me gusta mucho cómo habéis planteado la pregunta, porque yo creo que ante este hecho extraordinario hemos tenido que ser muy creativos, y lo que hemos creado deberíamos intentar aguantarlo para repetirlo en otras ocasiones. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio hemos creado la figura del técnico de guardia internacional, salió de la nada y ha funcionado fenomenal y ahí se ha quedado ya en nuestros procedimientos. El apoyo del FAST, de los equipos FAST de las comunidades autónomas para integrar equipos internacionales haciendo coordinación aérea, pero también enlace, es algo que vamos a implementar. En la central hemos metido apoyo a tecnologías y alguien de prensa ahí con nosotros todo el día para quitarnos mucho ruido, otra lección aprendida. Nos ha encantado el que habéis incluido a los jefes coordinadores de la BRIF, también yo creo que porque les conocíais en lo personal y conocíais de su profesionalidad en algo que sea más allá que solo la gestión de la BRIF. Creo que ha sido un punto muy fuerte. Hemos sido capaces de movilizar medios extraordinarios, la BRIF de Canarias, la BLP de Ruente e Incendios. El Ejército, no sé dónde está aquí el representante, pero ha sido fundamental su apoyo, dando apoyo a los medios aéreos, alojando al personal en las bases militares, transportando a las BRIF a la zona de extinción. Eso yo también creo que es algo que se ha puesto de manifiesto, que funciona, pues vamos a intentar protocolizarlo por si hay que repetirlo.
Y nada más, creo que una gran lección aprendida son estas jornadas y asentar todo lo que hemos aprendido. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Ángela. Pablo, por la delegación de Bueno, Gobierno. pues yo creo que de todos soy un poco el que menos tiempo lleva en esto. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que oí el término de fuera de capacidad de extinción. Lo ha comentado antes Ángel, dice, pero ¿cómo que fuera de capacidad de extinción? Pues bueno, pues al final hace un poco, vuelve a incidir, ¿no?, en lo que estamos hablando y el motivo de esta jornada, de la importancia que tienen estos nuevos incendios y la importancia que tenía y también la coordinación, que un poco es de lo que va todo esto. Cuando estábamos en los CECOPIs en León, en Zamora, en Palencia, ver cómo todo el engranaje de todos se concentraba, como los jefes de extinción, los jefes de servicio territorial, como todos nos explicaban de manera pormenorizada cómo estaba funcionando todo el engranaje. La verdad es que de una persona que lleva poquito tiempo todavía en todo esto es de admirar y os doy la enhorabuena a todos los que formáis parte de todo esto porque me parece increíble. Y luego, ya como la segunda parte de la pregunta, ¿no?, sobre los aspectos que deberíamos destacar. Yo creo que una de las cosas más importantes, que luego seguramente el compañero Manuel de AEMET hablará sobre esto, es la importancia que tienen las fases de alerta, las declaraciones que hace el director general, ¿no? La importancia que tenemos que tener todos, cómo nos tenemos que poner todos atentos, en guardia, cuando tenemos todos, hablo de todos, desde los medios de comunicación, políticos, técnicos y bueno, también lo ha comentado Luis, ¿no?, desde Madrid, la importancia que tiene a la sociedad explicar lo que se está haciendo. También muy importante, me ha parecido muy adecuado el puesto de mando avanzado conjunto, que habéis comentado antes, también entre Andalucía, Castilla y León. El catálogo de recursos que ha comentado la compañera de Asturias me parece imprescindible. Y bueno, al final, como conclusión, este tipo de jornadas yo creo que son muy positivas para que nos dé a todos una visión conjunta de lo bien que se hacen las cosas, aunque oigamos cosas de fuera. El Inforcil, ¿no?, este año, o sea, ¿quién no ha entrado en el Inforcil este año, no? Pues me parece una buena manera de demostrar a la sociedad todo lo que se está haciendo y bueno, pues esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, Pablo. Pues nada, ya para finalizar y como vamos un poquito más de tiempo, os pido la mayor brevedad ya en la última ronda y quería preguntaros, y ya para que cerréis con conclusión final, que ya más o menos lo hemos venido viendo en la anterior pregunta, ¿qué procedimientos o mecanismos o protocolos consideráis prioritarios reforzar ahora de cara al futuro como medidas que nos quedan por consolidar a nivel de organización institucional y entre administraciones? Y una conclusión final, y os pido pues ser muy breves cada uno. Empezamos por Pablo, en sentido contrario, y ya como cierre pues ya yo, vuestra para intervención, y gracias. Cerrar y muy breve, la importancia que tiene este tipo de jornadas, creo yo, que nos podamos reunir todos, que podamos oír experiencias, que podamos oír puntos débiles, que podamos oír propuestas desde todas las administraciones y, sobre todo, bueno, pues ponernos de acuerdo en saber que no somos perfectos, como ha contado Ángel, que hay cosas que salen mal, que estamos dispuestos todos a corregirlas y con todo el talante de intentar mejorar todo, que siempre todo es mejorable. Muchísimas gracias, Pablo. Ángela, Permiteco. Gracias. Respecto a los retos, yo reseñaría no olvidarnos de la prevención. Habéis mencionado las zonas estratégicas de gestión y las zonas de actuación singular, creo que era la prevención. También todo lo que dice, y no las voy a enumerar, pero de verdad os invito a que las volváis a leer. Muchos de esos retos que tenemos por delante ya están en las orientaciones estratégicas de gestión de incendios forestales. Entonces ahí están todos los retos, políticas, ciencia, operativo. No intentemos inventar la rueda, que ya lo acordamos en el 2022 todas las comunidades autónomas. Yo me ceñiría a esos retos. Y como más concreto, tenemos que trabajar en el apoyo internacional que sea mucho más eficaz y ágil, y también el apoyo interautonómico. Hay que decidir quién va a ser el coordinador de ese apoyo, hay que hacer ese catálogo de datos, el generar unos formularios para solicitud y ofrecimiento, tener unidades preestablecidas. Tenemos que trabajar en ese mando unificado de emergencias para incendios que afectan a varias comunidades autónomas, que eso seguimos avanzando en ello.
Tenemos que avanzar en el tema del I+D para conocer el nuevo comportamiento de estos incendios que vemos que se están comportando diferente y nos sorprende, no puede ser que nos sorprenda, para conocer escenarios futuros y poder identificar esas situaciones y también integrar eficazmente la tecnología. Yo siempre me acuerdo de que Vitín siempre lleva un papel y un boli por bandera. Yo soy analógica, gran defensora. En paralelo, no dejemos lo analógico e ir viendo cómo van avanzando las tecnologías. Y nada más, el seguir haciendo este tipo de jornadas son un lujo y muy eficaces. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Maribel, Aragón. Sí, bueno, yo creo que en algún momento tenemos que parar este proceso de centrifugado al que estamos sometiendo a la Administración en este país. Creo que desde que se aprobaron nuestros respectivos estatutos de autonomía ya hemos desarrollado las competencias, ya hemos madurado y yo creo que ahora llega el momento de reconocer que nos necesitamos unas comunidades a otras y necesitamos además un apoyo estatal fuerte. Y necesitamos además herramientas de coordinación. La primera yo creo que debe ser la normativa. La colaboración y la coordinación no deben de ser solo principios en los que se debe regir la actividad administrativa, que nos lo dice la ley de procedimiento, sino que debe de articularse de forma legal. Aquí hay que reconocer la labor del Área de Defensa contra Incendios Forestales del MITECO, que es un órgano que nos aglutina un poco a todos, que a través del Comité de Lucha contra Incendios y a través de los grupos de trabajo establece unas directrices comunes que desde luego nos sirven mucho para nuestro trabajo en cada comunidad autónoma en el día a día. Es cierto también que se activó por primera vez el PLEGEM, el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil, en su fase de preemergencia este verano, y que desde la Dirección General de Interior están trabajando en un mecanismo nacional, en lo que es el germen de un mecanismo nacional de respuesta ante emergencias. Y yo creo que tenemos que fijarnos también en cuando se creó el Rescue, el mecanismo que sirvió un poco para tapar todo aquello que no funcionó, que se demostró durante los incendios de 2017 en la península ibérica, en España, pero sobre todo en Portugal, que la voluntariedad no funcionó. Teníamos que fijarnos un poco para hacer algo similar a nivel nacional, que si la primera respuesta no funciona, tengamos algo a lo que agarrarnos, pero además de forma legal. Otro instrumento muy importante es, pues, por ejemplo, ese Real Decreto Ley que está en desarrollo, que es el en el que se desarrollan aspectos tan necesarios como hemos visto este verano, que es la calificación homogénea de las unidades de extinción, un protocolo común de coordinación de medios aéreos, indicativos únicos de radio, etcétera. Y, por último, una última herramienta también muy importante es la preparación y el entrenamiento. Tenemos que preparar y entrenar esa coordinación y esa colaboración para evitar al máximo las improvisaciones y hacer que todo tenga los menos fallos posibles. Muchas gracias, Maribel. Luis, os pido brevedad porque vamos un poquito mal de tiempo. Gracias. No, nos faltan, supongo que hay que andar en los procedimientos de solicitud de recursos, tener muy claro qué quiere cada cual. Y los donantes, tener muy claro que nos tenemos que ceñir a eso, porque normalmente en estos casos seguramente el centro receptor con lo que se encuentra es con una inundación de ofertas que no sabe muy bien cómo comerse. Hay que trabajar en los procedimientos, digamos, de recepción y acogida, que hago con todo ese dispositivo que me llega, y después unos procedimientos de actuación que sean muy simples, pero que seamos capaces de entendernos en el terreno y saber a qué está jugando cada cual. Muchísimas gracias, Luis. Lucía. Bueno, poco queda, no voy a repetir todo lo que han dicho ya mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo y que había comentado, el tema del catálogo, el tema de la formación. Sí, acaso comentar la importancia de los medios aéreos en la extinción, eso para nosotros también es una lección aprendida, y la consolidación de esos medios aéreos, incluyendo los drones, que en estos incendios han aportado mucho al dispositivo. También, bueno, pues esos simulacros que entre comunidades autónomas debemos de realizar para practicar esos puestos de mando unificados tan importantes. No voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias. Ángel y María, finalmente. Yo muy rápido. Tenemos que ser más ambiciosos en el tema de la coordinación entre técnicos, y en el CLIF tenemos que asumir todavía más, ser más contundentes y sacar más conclusiones
técnicas. O sea, luego ya los políticos decidirán, pero por lo menos lo nuestro, como técnicos, creo que tenemos que ser más ambiciosos todavía en esos protocolos y en esa coordinación. Un apunte ya, pero casi de gestión interna, se agradece muchísimo cuando las unidades que vienen de fuera vienen autogestionadas. O sea, eso descarga muchísimo trabajo a las comunidades receptoras el tener que gestionar todo ese operativo que de momento recibes. Entonces, si pudiéramos trabajar en protocolos para eso, tenerlo más pulido, también sería un punto muy interesante. Bueno. Pues nada, ya para finalizar, agradeceros profundamente lo debatido en esta mesa. Hemos confirmado que los incendios no son solo un reto operativo, que son un desafío estratégico que afecta a la sociedad, a nuestro territorio, a la seguridad de las personas y que requiere mucho trabajo por delante, que estamos aprovechando la experiencia que hemos vivido y que vamos a seguir aprovechándola con estas conclusiones y seguir avanzando en la lucha contra este fenómeno. Agradeceros vuestro apoyo, a pesar de las terribles circunstancias que teníais en muchas comunidades durante el verano y gracias por todo. Finalizamos la mesa.